Por ejemplo, vimos este tema del módulo 1, el patrimonio de los bienes. Vimos la definición de qué era patrimonio, cuáles los elementos que conforman en este caso el patrimonio. Eso dejó de presentarse. ¿Sí observan mi pantalla? Sí, licenciada, sí se ve. Gracias. Bien, eso vimos en una de las clases, la definición de patrimonio, las doctrinas que lo regulan o que lo estudian, la teoría clásica o del patrimonio de personalidad, teoría moderna o del patrimonio de afectación. Vimos ejemplos de cada una de las teorías, así como las diferencias cuando es de un derecho real o es un derecho personal. Los elementos que conforman el patrimonio en relación a los derechos reales y a los derechos personales, los elementos de los derechos reales también. Y en este caso vimos si el patrimonio podía ser divisible o indivisible. Se concluye que es indivisible el patrimonio. Vimos también la subrogación real, la sustitución de un bien por otro, dependiendo qué es lo que se vaya a realizar. Si es una adquisición de bienes desde el punto de vista de la personalidad o es una sustitución jurídica de derechos reales. En este caso también lo que se refiere a los bienes, que ustedes hicieron la investigación, que tenemos la clasificación doctrinaria de cada uno de los bienes. Pónganle bien atención porque vienen definiciones para que ustedes vean cuál es la diferencia entre uno u otro. Por ejemplo, si les pregunto, los bienes por su naturaleza, ¿cuáles pueden ser? Entonces la respuesta es corpóreos, incorpóreos. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y el otro? Por su determinación, genéricos y específicos. Esto no necesita mayor explicación porque tiene hasta ejemplos. Por su posibilidad de uso, consumibles y no consumibles, por su posibilidad de sustitución, fungibles y no fungibles, por la posibilidad de fraccionamiento, divisibles e indivisibles, por su existencia en el espacio y posibilidad de desplazamiento. En este caso hay varios ejemplos de inmuebles o clasificación de inmuebles según el rol que vayan ocupando. En este caso, por ejemplo, hay inmuebles o raíces, inmuebles por su naturaleza, inmuebles por incorporación, inmuebles por destino, inmuebles por analogía y bienes muebles. Estos conceptos son muy fáciles porque pues son parte de nuestro diario vivir. Ya sabemos cuál es la diferencia de bienes muebles y bienes inmuebles. Por su constitución y contenido pueden ser singulares o universales, por la jerarquía, principales y accesorios, por la existencia en el tiempo, presentes y futuros, por la susceptibilidad de tráfico, o sea que se puedan circular dentro del comercio. Esto se utiliza mucho en derecho mercantil, dentro del comercio y fuera del comercio. Todo lo que pueda ser susceptible de apropiación, según vemos nosotros en el Código Civil. Por el carácter de su pertenencia, como pueden ser los bienes de dominio público o de dominio privado. Ojo, pongámosle atención a esto porque dentro de nuestro Código Civil existe clasificación y eso es muy importante porque vamos a hacer un cuestionario y ustedes lo van a tener que resolver para poder de algún modo repasar. Acá es donde necesitamos nosotros ponerle atención. Clasificación contenida en el Código Civil. En el Código Civil está esta clasificación. Los modos originarios de adquirir bienes y los modos derivados. ¿A qué se refiere esto? Específicamente se refiere a inmuebles. ¿Por qué? Porque a lo que quiere llegar, en este caso, desde el punto de vista doctrinario, es que nosotros comprendamos cuáles son los requisitos esenciales para poder determinar si un bien inmueble tiene propietario, no tiene propietario, la diferencia en derechos de propiedad y derechos de posesión. Los modos originarios ya sabemos que son los que no han tenido propietario anterior o en su defecto
Los tienen en posesión, pero no los ha reclamado ninguna otra persona. Y los modos derivados o derivativos, estos han tenido propietario anterior y se han trasladado de dominio de una persona a otra. ¿Sí? Bien, hasta el momento esto es parte del punto 1 y punto 2. Tenemos otra presentación que hemos dado en clase. Y tenemos acá del módulo 2 donde empieza el punto número 3. De esa cuenta vimos nosotros. En este caso abarca el módulo 2 la propiedad y demás derechos reales. Comenzamos viendo lo que son los derechos reales. Indicamos que eran el poder directo o inmediato por medio del cual una persona puede defender sus bienes, que es oponible en este caso ante terceros. Erga omnes se le indica. Entre los derechos reales establecimos ejemplos cómo nosotros podíamos defender nuestros derechos reales. Y la diferencia entre derechos reales y derechos personales contenida en el Código Procesal Civil y Mercantil, según el tipo de competencia que puedan haber. También los derechos reales tienen sus doctrinas, iguales que las del patrimonio. Las doctrinas que en este caso estudian los derechos reales, tenemos doctrina clásica y doctrina personalista. Y la que reúne a ambas es la ecléctica, que integra a las dos. También en este caso tenemos los caracteres que regulan a los derechos reales, o sea, lo que de alguna manera denota a los derechos reales. ¿Por qué? Porque tienen inmediatividad, o sea que absolutamente nosotros podemos verlos, podemos trasladarlos de un lugar a otro desde el punto de vista jurídico. Desde el punto de vista de los bienes de la propiedad, ¿se acuerdan de la clasificación? Y nos vamos a centrar siempre a los muebles e inmuebles. Y tiene que en este caso que son absolutos, o sea que son determinados, que solo estamos hablando de ese mismo objeto. Y tenemos las diferencias entre derechos reales y los derechos personales. En este caso que en los derechos reales yo de alguna manera defiendo un bien, mientras que los derechos personales cualquier persona de alguna manera puede reclamar el derecho de otra. Por ejemplo, en una cesión de derechos, yo soy acreedora, hago préstamos, presto dinero a más personas, sin embargo, necesito agenciarme de fondos y puedo ir con otro prestamista y decirle, bueno, estos préstamos que tengo yo acá, que se vencen, se los voy a trasladar porque necesito agenciarme de ciertos fondos, entonces yo ya no sería la acreedora y los deudores tendrían un nuevo acreedor, en este caso un nuevo prestamista, no sería yo. Entonces es una de las formas de trasladar, en este caso, los derechos. También los derechos reales tienen su carácter relativo. ¿Por qué? Porque dependiendo la circunstancia en la que se encuentre, así puede hacerse la reclamación que se tenga de estos bienes. Mientras que en los derechos personales existe una persona que es sujeto de derechos o son varias personas que son sujetas de derecho. No son objeto de derecho. Objeto de derecho son los bienes reales. Sujetos de derecho son, en este caso, las personas físicas. Otra de las diferencias es que los derechos reales son indeterminados y los derechos personales son determinados. En el sentido que los derechos reales pueden discutirse según la forma como se vayan identificando, mientras que los derechos personales
por ejemplo, estamos hablando de los préstamos, es solo un medio el que se puede utilizar y este viene siendo específicamente cuando se trata de títulos ejecutivos. Por ejemplo, cuando se va a hacer el cobro de un cheque, este es determinado porque se determina quién en este caso extendió el título de crédito y quién tiene que pagar ese título de crédito si no pudo haber sido cobrado desde su presentación. En relación a los derechos reales, aquí viene la subrogación real, que es específico, que puede ser sustituido una cosa por otra, por ejemplo, un contrato de mutuo, mientras que en los derechos personales puede variar. En este caso, la reclamación que se vaya a realizar. Entre los derechos reales se establece que pues no se puede destruir, no se puede dañar, no se puede molestar, salvo que sea una excavación, sea alguna minería, ¿verdad? De lo contrario, los bienes inmuebles, desde el punto de vista jurídico, no se pueden destruir, dañar o molestar. Desde el punto de vista físico o visual, si estamos hablando de un edificio, en este caso, puede ser que el mismo sea destruido porque pueda haber una obra nueva o peligrosa. Entonces ya estamos hablando de los interdictos en materia civil. Y en algún momento vamos a tocar ese tema y les voy a explicar un poquito más qué son los interdictos. Y dentro de los derechos personales, se acuerdan que están aquí obligaciones de dar, hacer o entregar, o sea, las ejecuciones. Dentro de los derechos reales también tenemos el sujeto activo, que puede ser indeterminado, mientras que en los derechos personales existen facultades. Los derechos reales puede ser de cosa a persona y puede haber pertenencia absoluta o pertenencia temporal. Mientras que desde el punto de vista de los derechos personales, se da que puede existir la protección registral. ¿A qué refiere esto? Por ejemplo, los derechos de propiedad, cuando tratamos de un inmueble, en relación a los derechos de propiedad de este inmueble, la protección que nos garantiza acá es que por medio del registro se estima que somos propietarios de dichos bienes y si los mismos no son registrables, en este caso podríamos enfrentarnos a unos derechos de posesión y ahí iríamos al principio de prioridad registral. Primero en registro, primero en derecho. Si solo tiene los derechos de posesión y no lo ha registrado, en cualquier momento el que se registre primero es el que primero tiene el derecho a reclamarlo. En este caso, la clasificación, hicimos aquel esquemita de derechos reales donde les pongo que son de goce, mero goce y de garantía. También les pongo los modos originarios de adquirir la propiedad, formas especiales de propiedad. Y en este caso, el problema de la enumeración de los derechos reales, que hay números clausus, números apertus. El clausus es cerrado, el apertus es abierto y la orientación que tiene nuestra legislación. En ese sentido, pues hay artículos que son cerrados y hay artículos que son abiertos. Bien. En ese sentido, ahí vamos al momento. Y tenemos, permítame un momento. Mientras se presenta, ¿tenemos alguna duda al momento? ¿Se entendió todo? ¿No se comprendió nada o no se escuchó?
Sí, se escucha bien, licenciada. Todo claro, licenciada. Bien, gracias. ¿Ya les puedo hacer examen entonces? No, pero por el momento está claro. Licenciada, perdone, ¿usted podría ser tan amable de explicarme un poquito acerca de la subrogación? Vale. La subrogación real es, en este caso, la sustitución de un bien por otro. En el sentido que, si nosotros tomamos en cuenta un mutuo, buscamos nosotros dentro de los contratos civiles, vámonos al libro quinto, por favor. Si tienen su código civil. Nos vamos al libro quinto. Si ustedes se dan cuenta, nos aparecen acá los contratos civiles. Les voy a decir cuál nos puede servir para el ejemplo de la subrogación. Vamos al 1852. Les iba a poner ejemplo el mutuo, pero se les va a dificultar. Bien, si lo tienen, le dan lectura, por favor. Y me indican cómo se llama el título. Lick, ¿puede repetir? Disculpe. 1852. Sería el título quinto de la permuta, licenciada, en 1852. Perfecto, muy bien. Sí, la permuta es un contrato civil. Démosle lectura al 1852. Artículo 1852. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes transmite la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de otra. Cada permutante es vendedor de la cosa que da y comprador de la cosa que recibe, en cambio, y cada una de las cosas es precio de la otra. Este contrato se rige por los mismos principios del contrato de compraventa en lo que fue aplicable. Perfecto. Bueno, ¿entendemos el contrato de permuta? Sí, licenciada. Gracias. Bien, el contrato de permuta nos indica que se va a sustituir una cosa por otra. Entonces, la subrogación real significa esto, sustituir un bien por otro. ¿Qué significa? Por ejemplo, tenemos una demanda. En esta demanda se deben 55,000 quetzales. El señor A le debe al señor B la cantidad de 50,000 quetzales. Se plantea la demanda y el título con el que se plantea esa demanda, vamos a suponer que es un juicio de ejecución, o sea que ya está declarado el derecho. Fue un préstamo con garantía fiduciaria. ¿Qué significa préstamo con garantía fiduciaria? Quiere decir que la misma persona o un fiador, en este caso, es quien va a garantizar el pago de esa obligación, dicho en otras palabras. El señor A tiene al señor C, en este caso, uno es deudor, o sea, quien recibió el dinero, y el otro es fiador, quien indica si el señor A no paga, el señor, por ejemplo, C, es el que va a pagar. ¿Y a quién le deben ese dinero? Al señor B. Entonces, se plantea la demanda, o sea, un juicio ejecutivo, y el título, en este caso, es el testimonio de escritura pública que se suscribió, en donde se indica que se deben 50,000 quetzales. Quiere decir que el señor A, por ejemplo, solo pagó de esos 55,000 quetzales
solo pagó un 10% de la deuda y de ahí ya no lo pudo volver a pagar y por eso es que se planteó la demanda. Viene el señor A con el señor C e indican que tienen un vehículo y tienen un terreno en Pastores, Zacatepeques. El terreno está evaluado en 40,000 quetzales y el vehículo es un modelo antiguo y está valorado en 10,000 quetzales para hacer un total de 50,000 quetzales. La deuda es de 55,000 quetzales. Comparecen a la oficina del abogado del señor B y automáticamente sustituyen una cosa por otra. Indica, se va a plantear el desistimiento de la presente demanda y voy a dejar garantizando el vehículo tal y el terreno tal por la deuda de los 55,000 quetzales. Entonces se hace un contrato, en este caso de permuta, una cosa por otra. Y resulta que la permuta es un contrato por medio del cual uno de los contratantes transmite la propiedad. ¿Qué propiedad estamos transmitiendo? El vehículo y el terreno de una cosa a cambio de la propiedad de otra. En este sentido de que ya no exista esa deuda. Entonces se hace una permuta, una sustitución de un contrato por otro. A eso se llama la subrogación real. Se sustituye un bien por otro, o sea, un activo por otro activo. Resulta que la persona tenía un pasivo. Ahí es donde nosotros nos acordamos del patrimonio. Tenemos que saber cuál es nuestro activo, que son todos los derechos que tiene la persona, mientras que el pasivo son todas las deudas y obligaciones. Esa es la sustitución de un bien por otro. No sé si se comprendió el ejemplo. Bastante bien, licenciada, muchas gracias. Muy bien. Andrea. Buenas tardes, licenciada. Quería preguntar si entonces la permuta es Buenas solo tardes. recibir una cosa a cambio de otra y la compraventa sería recibir una cosa a cambio de dinero. O sea, no es lo mismo entonces una compraventa y una permuta. No. La permuta es sustituye usted un bien por otro. Se sustituye para poder llegar al determinado valor. Usted hace un intercambio. Mientras que en la compraventa usted tiene que recibir sí o sí, el comprador va a recibir, como quien dice, dinero. Porque si recibe bienes, entonces sería una permuta. Y o si no, sería una posible transacción. Muy bien, gracias. Helen. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Tengo una consulta con el ejemplo que usted nos planteó. ¿Esto encuadra en acciones personales o reales? Es que me confundí un poquito porque las acciones personales pues persiguen la ejecución no obligación. En este caso el señor tenía una deuda, pero luego usted ya dio el ejemplo de una propiedad. Entonces ahí me confundió y ya no sabría si es como, si son acciones reales o personales. ¿Me podría aclarar, por favor? Bien, el ejemplo que yo estaba brindando era cómo se da lo que es una subrogación real. La demanda comenzó como una acción personal, pero lo que quería el demandado era satisfacer, en este caso, la pretensión del actor, dicho en palabras comunes. Lo que pretendía la persona que la demandaran es que ya no existiera esa demanda. Entonces, como sí tenía bienes para pagar esa deuda, pero no tenía el efectivo, entonces tuvo que acudir a una permuta para que le condonaran, en este caso, la deuda. Y a efecto de plantear un desistimiento, otros lo que hacen es plantear un contrato de transacción.
pero la transacción tiene otro tipo de consecuencias jurídicas. Dicho en palabras más simples, en este caso no puede salirse usted del esquema. Las acciones reales y las acciones personales es desde el momento que usted plantea la demanda, se determina si es una acción real o una acción personal. Usted en teoría del proceso, o ustedes en teoría del proceso, vieron varios conceptos. Dentro de los conceptos que ustedes vieron el concepto de acción, concepto de pretensión, concepto de excepción. Entonces, cuando nosotros hablamos de acción, estamos diciendo acudir al órgano jurisdiccional a efecto realizar una reclamación. Sí, cuando se sustituye una cosa por otra, sí es una permuta, salvo que lo que se pretenda, en este caso, cumpla los requisitos de una transacción. No sé quién me lo preguntó en el chat, no vi, pero después voy a revisar los nombres del chat. No sé si me comprendió, Helen. Sí, licenciada, muchas gracias. Bien, William. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Dentro de la permuta entraría también como en el caso de la venta de autos, que a veces piden dinero o si no piden el cambio de otro automóvil, siempre que sea a favor de ellos. Esa es la permuta. Cuando se cambia un vehículo, se recibe un vehículo por otro, ¿verdad? Porque a veces a ellos le hacen a usted una compraventa. Entonces, cuando le dicen a usted compraventa, es que ellos le están comprando el bien y le están vendiendo el bien de ellos. Mientras que la permuta es una sustitución de una cosa por otra. Y en la compraventa que ellos hacen, se aseguran de que tenga algún tipo de garantía. Un bien, en este caso, en prenda. Y es el vehículo. Para que ustedes puedan entender correctamente cómo funciona cada uno de los contratos civiles, sí tienen que ver 3 cosas: elementos personales, elementos reales y elementos formales, para poder analizar cada uno, en este caso, de las obligaciones. Obviamente, ahorita casi que estamos entrando a civil 4, nos estamos adelantando, pero más que todo yo les estoy colocando estos ejemplos solo para ilustración. Ahí sí que no se vayan a afligir, porque esto no es parte de la evaluación de clases, solo es para ejemplificar cómo funciona la doctrina dentro de la práctica. Y pues de algún modo están comprendiendo y aprendiendo a repasar su código civil. Bien, vamos a continuar. Les voy a proyectar la próxima diapositiva. Creo que se me puso un poquito rebelde.
Bien, vamos a darle un poquito de tiempo en lo que se habilita la computadora y vamos a leer. No sé quién me apoya con la lectura. ¿De qué artículo, licenciada? 442. Empezamos con el nombre del libro, título y capítulo. Si quiere le ayudo yo, Muy amable, gracias. sería Está bien, libro perfecto. segundo de los bienes de la propiedad y demás derechos reales. Título 1 de los bienes, capítulo 1 de las varias clases de bienes. Artículo 442, concepto. Son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se clasifican en inmuebles y muebles. Perfecto, muy bien. Si ustedes se dan cuenta, aparece en uno de los epígrafes cuáles son las cosas que pueden estar dentro y los que pueden estar fuera del comercio. Los que están dentro del comercio son los del artículo 443. Veamos quién más me apoya con la lectura. Yo, licenciada, que artículo 433. Muy bien, van levantando la mano, así les doy la oportunidad de darle lectura. Maida, 443, licenciada. sí. Dice, cosas apropiables. Pueden ser objeto de apropiación todas las cosas que no estén excluidas del comercio por su naturaleza o por la disposición de la ley. Muy bien, todo aquello que sea lícito poder comercializarlo. Si nosotros encontramos una plantación de una hierba, en este caso denominada o que se llama, vamos a buscar una común, no sé, la pueden conocer como quilete, hierbamora, macuy. Será susceptible, la encontramos en un terreno baldío y encontramos varias siembras en ese terreno. Nacieron, solo así nacieron. ¿Será que son susceptibles de apropiación? Les voy a decir, el terreno está situado en una montaña de pastores y esa montaña pertenece al Estado. No hay nadie viviendo en esa montaña ni aparece en el registro de la propiedad. Pero hay varios cultivos de esta hierba. Con cualquiera de los tres nombres se le conoce. Muy bien. Ninguno la sembró. Nació así, solo por la naturaleza. ¿Será que nos podemos apropiar de ese inmueble? Perdón, del inmueble no, de las hierbas. Y podremos irlas a vender. Perfecto. ¿Y están dentro del comercio? También. Bueno, vamos con el mismo. Perfecto, Melvin, es porque es lícito. A eso es a lo que vamos. Hasta el precio tienen ya. Ahora resulta que cambiamos el tipo de hierba. Y esta hierba que encontramos se parece a unos enormes girasoles, muy bonitos en esa área. Recortamos todos los posibles girasoles que encontremos. ¿Será lícito vender estos girasoles que encontramos en la montaña? Nadie lo sembró. Sigue siendo la misma montaña del Estado. Hasta precio le tienen ya. Es listo. Pero después resulta
que caminando con esas flores que parecen girasoles, nos encuentra un policía y nos dice que nos detiene porque esos girasoles no son lícitos. Y nos indica que esa hierba se le denomina amapola. Muy bien. La carita que colocó Ángela nos indica todo. A ver, defienda la tesis, Estuardo. Perfecto, no es lícito, no está dentro del comercio. Entonces, ¿qué hacemos? No nos vayamos a derecho penal. Todo me lo resuelven en materia civil. Solo vamos a quitar al policía para que no nos complique la vida. Llevamos esas flores, las llevamos como quien dice a nuestra casa, y en nuestra casa resulta que hay un vecino, una vecina platicando con alguno de nuestros seres queridos y nos indica que esos no son girasoles, sino que son amapolas. ¿Podremos venderlas? Nada de meter el derecho penal. ¿Por qué, Estuardo? Porque sí las podemos vender. Hola, licenciada, buenas noches. Yo creo que se podrían vender porque las tomamos como, ahí sí le respondía yo por otras flores y el policía nos dijo que era amapola. Conociendo nosotros que eran girasoles, bien las podríamos vender. En otro caso que no conociéramos el tipo de flor o el tipo de planta, ahí sí vendría en todo caso que no se podría vender. Más bien nos iríamos presos por el comercio de ese tipo de plantas. Como estamos en materia de derecho civil, pues tiene razón, Estuardo, pero ahorita en el ejemplo habíamos ya quitado al policía. Entonces, ¿se pueden vender? Es la pregunta. Afirmativo, muy bien. Sí se pueden vender. ¿Son susceptibles de apropiación? Perfecto, muy bien. Sí son susceptibles de apropiación. ¿Están dentro del comercio? Sofía, ¿por qué dice usted que no? Ángela también, ¿por qué dice que no? Yo pienso que no están dentro del comercio porque no es algo, o sea, no es una planta lícita como tal, pero, o sea, yo pienso que por eso es no, pero no estoy segura. ¿De quién más? ¿Alguien levantó la mano? No me di cuenta quién levantó la mano, pero ya la bajó. A ver. ¿Qué otra explicación hay? Pero me la dicen jurídica y desde el punto de vista civil. Tienen su herramienta a la mano. Bien, veamos el artículo 444. ¿Qué epígrafe tiene? Cosas fuera del comercio. Sí, léalo, por favor, Ángela. Están fuera del comercio por su naturaleza, las que no pueden ser poseídas exclusivamente por ninguna persona y por disposición de la ley, las que ella declara
irreductibles a propiedad particular. Las que en ella declara irreductibles a propiedad particular. Si ustedes se dan cuenta, ¿está dentro del comercio esta venta de amapola? No, no está dentro del comercio. Obviamente, como dijeron, en el mercado clandestino, en el mercado negro, obviamente sí, ¿verdad? Pero ¿que es lícito? No es lícito la venta. Entonces no son susceptibles de apropiación y están fuera del comercio. Ese es un ejemplo muy sencillo de lo que es susceptible de apropiación, ¿verdad? Y tenemos los bienes inmuebles, cómo los clasifica la ley. Y aquí tenemos dentro, por ejemplo, la forma física de ser los inmuebles. Si ustedes se van dando cuenta y comparan la clasificación de bienes con el Código Civil. De eso vamos a dejar una pequeña tarea y si la vamos a dejar en grupo, solo que va a cambiar de coordinador. No tiene que ser la misma persona, sino que hoy va a tener que ser diferente coordinador, para que no se le recargue solo en una persona la coordinación. Cada tarea va a ir cambiando el coordinador. ¿Cuál va a ser la tarea ahorita? Tomamos la clasificación de los bienes, tomamos nuestro Código Civil, libro número 2, y vamos a buscar en qué artículo se encuentra esa clasificación de los bienes. Por ejemplo, si nos indica si los bienes pueden ser fungibles o no fungibles, buscamos dentro del Código Civil y cuál puede ser el artículo que pueda aplicarse. Si estamos hablando de bienes fungibles y no fungibles. Perfecto, es el 454. Repito la pregunta, Ángela. La pregunta es, tenemos una clasificación de los bienes. Tenemos clasificación por su naturaleza, por el ámbito espacial, por si se pueden consumir, no se pueden consumir, cuando son fungibles o no fungibles, o sea, se destruyen o no se destruyen. Nosotros, ¿qué artículo del Código Civil lo regula o cualquier otra ley que ustedes pueden traer a la vista? Regula, por ejemplo, ¿dónde se encuentra fundamentados los bienes muebles y los inmuebles en el Código Civil? En el artículo 445, los bienes inmuebles, y en el 451, los bienes muebles. Excelente, buenísimo. Cualquier otro me dice el 442, pero el 442 nos pone una clasificación, pero no nos dice cuáles son los bienes muebles y los inmuebles. Pueden también citarlo, pero los exactos son así como nos indicó la compañera. Solo deme su nombre porque no lo anoté. Karen Sandoval, licenciada. Sí. Marisol dice. Sí, licenciada. Karen Marisoles. Sí, licenciada. Bueno, gracias. En ese sentido va la tarea, se las voy a ir colocando en el Classroom con la fecha para que ustedes lo puedan entregar. Bien, también tenemos la clasificación de si son bienes de dominio público o son bienes de dominio privado. Y, por ejemplo, si les dijeran a ustedes qué es el menaje de casa, ¿cómo definen el menaje de casa? ¿Y para qué sirve el menaje de casa? Juan Francisco.
Sí, licenciada. Yo recuerdo que el menaje de casa son todos los bienes muebles que se encuentran dentro de esta. Puede ser desde, digamos, amueblados de sala, comedor, puede ser también cristalería y otras situaciones que conforman la instalación de la casa. ¿Y a quién pertenece ese menaje de casa? Generalmente es patrimonio de la familia, licenciada. Muy bien. ¿Y si se separa la familia, a quién le corresponde? Bueno, se adelantó Melvin a dar la respuesta. ¿Y por qué solo la mujer? ¿Será que al hombre no le pertenece? Licenciada, perdone, buenas noches. Buenas noches, Oscar. Exclusivamente en ese amor. No le escucho claro, pero intuyo lo que indicó Oscar. Pero ¿por qué me dicen que la mujer? ¿Será que el artículo establece que la mujer? ¿Maco? Pues el artículo dice exclusivamente. Permítame, Maco, está hablando Oscar. La red. Licenciado. Bien, Maco. Tiene usted la palabra. Gracias, buenas noches. Está regulado en el artículo 129, el cual establece que el menaje de ¿Qué casa establece? Dice, corresponde exclusivamente a la mujer el menaje del hogar conyugal, exceptuándose únicamente los objetos de uso personal del marido. Excelente. Perfecto. Muy bien. Pero, ¿y si viene algún... No son casados, es una pareja unida. Y dicen que en este caso va el conviviente, hombre, y va, por ejemplo, a su oficina profesional y le indica de que la señora con la que convivía se retiró del hogar y le dejó a sus 2 menores hijos. Ella se fue, así de sencillo. Y le dejó a sus 2 menores hijos. Por pena, usted no dijo nada, pensó que iba a regresar o de alguna manera no le dijeron nada. Usted, por ejemplo, yo soy yo soy el caballero y usted es mi abogado. Y le pido en este caso, ¿qué asesoría usted me puede dar en vista de que hay varios bienes muebles en la casa de habitación en la que nosotros estamos arrendando, no somos propietarios, somos arrendantes, pero yo me quiero cambiar de inmueble. Me faltan 5 días para cambiarme de inmueble, no voy a seguir residiendo en el mismo inmueble. ¿Me puedo llevar esos bienes? Siendo yo caballero, padre de los 2 menores hijos, solo estamos unidos con la persona que se fue. ¿Será que me puedo llevar esos bienes? Al tenor de lo establecido en el artículo 129 del Código Civil y el 452 del Código Civil. Tomando en cuenta eso. Bien, Melvin quiere participar. Melvin. Para mí, según interpreto, no, licenciada, porque no están casados y dice que corresponde a la mujer.
Y dice del hogar conyugal. Perfecto. Estamos bien. Perfecto. Y si fueran casados, cambia la situación. Ya no es que estaban unidos, sino que estaban casados. ¿Cómo queda? Disculpe, dijo que los bienes eran de la mujer o son comunes. De la familia. De la familia. No se sabe quién de los dos los compró. El Pero artículo están ahí para que no los... 176 establece de la enajenación de bienes y establece que no pueden enajenarse ni agravarse sin consentimiento de las dos partes. Pero no los estamos vendiendo. Pablo, ¿qué establece el 141? Abandono injustificado. Bien, que alguien lea el artículo que está indicando Pablo. ¿Lo leo yo, licenciada? Sí, por favor. Dice artículo 141. El abandono injustificado del hogar conyugal por uno de los cónyuges hace cesar para él, desde el día del abandono, los efectos de la comunidad de bienes en cuanto le favorezcan. Muy bien. Pero dice el abandono de uno de los bienes. ¿Cuándo declaramos ese abandono? ¿Podría ser cuando deja el hogar? Cuando deja el hogar. Entonces, esos bienes, ¿con quién quedan? Con la persona que se quede, con el cónyuge que se quede. En el caso de ser casados. Uh-huh. Y aquí no entraría el artículo 132. Por ejemplo, si la mujer quisiera llevarse todo, pues el esposo podría oponerse a que ella se lo lleve, ya que ella está abandonando el hogar. Lea el artículo, por favor. Artículo 132. Oposición. Cualquiera de los cónyuges puede oponerse a que el otro realice actos que redunden o puedan redundar el perjuicio del patrimonio conyugal. También puede pedir al juez que haga cesar la administración del otro cónyuge, así como modifique el régimen económico del matrimonio, por lo que dé separación de bienes cuando el otro cónyuge incurra en negligencia, incapacidad o imprudencia de la administración del patrimonio conyugal, poniendo en riesgo el patrimonio o el adecuado suministro de alimentos para la familia. Bien. En este sentido, bueno, este es cuando ya se plantea la liquidación de patrimonio conyugal. Perdón que esté yo así, que me esté tapando la boca, pero me estaba ahogando y me comí un dulcito. Perdonen, hoy. No tenga pena. Bien, este artículo es aplicable únicamente cuando se está discutiendo en relación a juicio de liquidación de patrimonio conyugal o cuando se haga una escritura pública, en este caso de división de bienes o de liquidación del patrimonio. Muy bien, licenciada, gracias. Cuando nosotros estamos discutiendo en relación a bienes y es una cuestión inmediata, en el caso que yo les estoy planteando que la persona dentro de 5 días se va a retirar, obviamente en los juzgados existen las medidas. En este caso se les denomina derivadas de la ley de violencia intrafamiliar. No sé si se acuerdan que les pedí esa ley en el tercer semestre. En esa ley establece lo relacionado a los bienes. ¿Y por qué se da razón al juzgado? Para evitar posteriormente que se les denuncie por violencia contra la mujer en su manifestación económica.
porque se puede tergiversar ahora que está en auge la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que los bienes de alguna manera, pues el caballero los pudo haber de algún modo retirado. La ley es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, es la que se utiliza. Y normalmente, pues, se puede poner la denuncia ante el juzgado con el único objeto de dejar claro cuál es el fin de traslado del inmueble y por qué motivo se está retirando los bienes de ese hogar conyugal, para que no vaya a incurrir en este caso, pues el caballero en alguno de los ilícitos que les estoy manifestando. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado con la evolución ahorita de las leyes y la aplicación, tanto del derecho civil como en el derecho de familia y en el derecho penal. Entonces, por eso es que les hago esta serie de preguntas para que ustedes puedan comprender y diferenciar una materia de otra. Porque actualmente incluso abogados ya graduados tienen confusión cuando es materia de familia y cuando es materia de femicidio, de violencia contra la mujer y sus diversas manifestaciones. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Por eso les hacía la pregunta en relación a lo que es el homenaje de casa. Vamos a ver qué otro artículo importante tenemos acá. Y por motivos del tiempo les voy a dejar la tarea. Me estudian, por ejemplo, la propiedad, porque era el tema que íbamos a tocar hoy, pero sí se nos agotó el tiempo. Necesito que me hagan la investigación también en grupo. Me pueden juntar las dos tareas, tanto la tarea de los bienes como la de la investigación. La investigación del punto número 3 y punto número 4. Ahorita les digo cuáles. Punto 3, módulo 2 de la propiedad y demás derechos reales. Yo no sé si ya lo habían investigado. Licenciada. Bien, el punto número 3, punto número 4 y nos quedamos en el punto número 5. 3, 4 y 5. Esa es la próxima tarea. Puntos 3, punto 4, punto 5. Para el próximo miércoles. Y siempre repasemos, por favor, lo que les he enviado y les voy a mandar otros documentos más. Repasémoslos. Por favor, diga. ¿Podría repetir lo de la tarea, por favor? Bien. Son 2 en 1. En primer lugar,